Bueno, hoy vamos a ver los programas de reforzamiento como capítulo 5, la primera parte por lo menos. El otro día ya vimos la práctica obligatoria, analizamos el artículo sobre las palomas que se comunicaban de forma simbólica. Si tenéis alguna duda, pues estamos abiertos, pero para mí la parte práctica está hecha. En estas sesiones que nos quedan vamos a tratar de ver sobre todo el capítulo 5, que es el más largo, el más complejo, y hoy probablemente la primera mitad. En los siguientes vemos, en 3 sesiones que quedan después, podemos ver la otra mitad del tema y los 2 capítulos que quedan. En la primera mitad vamos a ver, del tema 4 que vimos en el anterior, las formas de condicionamiento operante, de refuerzo positivo, escape, evitación, castigo o entrenamiento de omisión, cómo las podemos combinar en una secuencia, una sesión de aprendizaje. Eso es lo que vamos a llamar un programa de reforzamiento. Puede ser cualquier tipo de programación que se nos ocurra. Podemos mezclar diversos estímulos, diversas conductas, podemos mantenerlas fijas y en eso vamos a tener unos resultados diferentes. Entonces, este capítulo trata de ver qué tipo de resultados produce cada uno de ellos y qué teoría los explica. Sería mucho más parecido a lo que ocurre en la experiencia vital, cotidiana, la interacción con el entorno es continua y según el tipo de respuesta que obtengamos, pues la conducta va a ser una u otra. Entonces, los programas que vamos a analizar se pueden resumir, lo más sencillo, en dos, o se pueden clasificar por 2 variables. Por en qué medida administran reforzamiento, sea positivo, negativo, de omisión, cuántas conductas hay que emitir para obtener la respuesta de reforzamiento. Esos son los programas de razón, la razón que exigimos para que ocurra una consecuencia, y los que se articulan en función del tiempo que es necesario que pase para emitir una conducta y obtener reforzamiento, que son programas que se articulan en función de intervalos. Programas de intervalos. El tiempo, la variable que permite que una conducta sea reforzada. Bien. Los programas de razón pueden exigir un número de respuestas, dependiendo de la conducta que estemos trabajando, el número de respuestas que nos parezca conveniente. Puede ser muy alto, muy bajo, y puede ser fijo o variable. Es decir, en el caso de fijo, cada cierto número de respuestas, siempre el mismo, se recibe un reforzamiento, una consecuencia. En el caso de variable, cada cierto número de respuestas, unas veces un número, otras veces otro, se recibe un reforzamiento. Y los de variable se suelen definir o se suelen igualar en función de el promedio de respuestas exigidas para generar un reforzado. Si, por ejemplo, una razón fija de 10, quiere decir que exigiremos 10 respuestas antes de dar un reforzador. Voy a hablar todo el tiempo de un reforzador, por ejemplo, positivo. Podríamos hablar de cualquier otro tipo de relación de las 4 que vimos, porque como ejemplo sirve igual. Así nos hace más fácil la interpretación. Es decir, programas de razón fija, un número de respuestas, X, un reforzador. Programas de razón variable, un número de respuestas en promedio X, pero una vez va a ser 1, una vez va a ser mayor o menor, un reforzador.
un razón fija de 10, cada vez de respuestas recibe reforzado, pues razón variable de 10, en promedio, cada vez de respuestas recibirá un reforzado. Pero unas veces le costará una y otras veces 100. ¿Qué ocurre con estos dos problemas? Fija y variable. Fijaos en esta línea. La razón fija produce un incremento de respuestas en escala. La razón variable produce unas respuestas continuas. Esto es un registro acumulativo, es decir, a medida que se emiten respuestas se levanta y a medida que pasa el tiempo se desplaza a la derecha. Por lo tanto, aquí estamos viendo que hay emisión de respuesta, pausa, emisión de respuesta, pausa, y así sucesivamente. Y en este caso vemos que la emisión de respuesta es prácticamente continua, va aumentando todo el tiempo en la respuesta emitida. No es que vaya cada vez más deprisa, sino que cada vez se acumulan más, ¿no? La tasa es constante. ¿Y qué pasa con el programa de intervalo? Los de intervalo también se pueden dividir entre intervalo fijo e intervalo variable. El intervalo fijo, cuando pasa un tiempo, la primera respuesta emitida después de ese tiempo se refuerza. El intervalo variable, ese tiempo es variable, pero lo igualamos al fijo o lo hacemos equivalente a otro programa, haciendo que el promedio sea el que nosotros queramos. Es decir, programamos promedio intervalo y a veces ocurre un segundo, a veces. Aquí también se produce un fenómeno parecido. Las respuestas del programa de intervalo fijo se distribuyen escalonadamente. Ahora, esta vez los escalones son más suaves. Lo que he tratado de dibujar aquí. No hay unos parones repentinos, sino de una aceleración gradual de las respuestas, mientras que el intervalo variable también produce una tasa constante de respuesta. Estas situaciones, las de los programas de reforzamiento y las que veremos después de lección, es conveniente imaginarlas, qué está ocurriendo en el ensayo, ¿no? El animal está recibiendo, imaginaos la rata en la jaula que tiene un pulsador. En general, el intervalo fijo de 10 respuestas y le doy 10 veces al pulsador y recibo una bola de comida. ¿Qué hará el animal? Pues a las 10 recibe una bola de comida, pausa, bastante lógico, descanso un poco, vuelvo a tener hambre, le doy 10. ¿De acuerdo? Ahora, si el intervalo variable, pensemos que alguna vez le daré una vez y obtener una comida, pero otras veces le tendré que dar 20, 30, 40 veces y no recibiré nada. No puedo prever qué va a ocurrir en el siguiente ensayo. Por lo tanto, si el animal está hambriento, está dándole una tasa más o menos fija y recibiendo la comida cada vez que caiga, ¿no? Ese es el resultado que refleja este gráfico. Con el intervalo, el ejercicio de imaginación es más productivo. Llego y si pasan 5 segundos y le doy a la palanca, yo recibo comida. Poco a poco, mi reloj interno se irá dando cuenta de que han pasado 5 segundos y me ahorraré un montón de trabajo. Dejaré de emitir conducta a los primeros segundos del intervalo y a medida que me diga que está llegando al final, empezaré a darle clac hasta que caiga la comida, ¿no? Ahora, en el intervalo variable, esto es imprevisible. La conducta puede estar reforzada en cualquier momento, entonces también produce una consecuencia, una tasa continua, sin pausa. Bien. El perfil de cada uno de los programas tiene unas características específicas y unos nombres específicos a esas características. En el caso de programa de razón fija,
las pausas post-reforzamiento llevan después al acelerón que llamamos carrera de la razón. En el momento en el que decido volver a responder, lo hago a una tasa muy rápida, se llama carrera de la razón. Y si la razón es muy alta, es decir, el número de respuestas que me exigen para obtener un reforzador es muy elevado, requiere mucho esfuerzo, normalmente cuando obtengo el reforzador luego hay una fase de descanso que se llama tensión de la razón, que es el momento en el que se para casi completamente la unidad. O sea, el escalonado se compone de las pausas por reforzamiento, que puede ser la tensión de la razón cuando son de exigencias altas, y la carrera de la razón. Otra particularidad, cuando hablábamos de la extinción, el capítulo 4, decíamos que una buena medida de la fuerza del aprendizaje es la resistencia a la extinción. En este caso, la fuerza del aprendizaje, en el caso del capítulo anterior, nombrábamos que el reforzamiento parcial tenía una resistencia de extensión mayor, es decir, una fuerza de aprendizaje mayor, reforzamiento continuo. En términos de razón, un reforzamiento continuo sería razón fija 1. Cada conducta que se emite, cada conducta objeto de contabilización, cada conducta representativa que nosotros hemos definido, recibe una respuesta, reforzamiento. Es el reforzamiento continuo. El animal recibe un reforzamiento continuo, es un programa de razón fija 1. Y cualquier razón diferente de 1, fija, simplemente nos indica, por ejemplo, supongamos 500, nos indica el número de respuestas exigidas para obtener un reforzador. Entonces, en los términos actuales, los programas de razón variable, razón fija no continua, mayor que 1, diferente de 1, tienen mayor fuerza de aprendizaje que los de razón fija 1, ¿no? Bien. Los de razón variable, que obtenga apenas pausas significativas y nunca sistemáticas, son normalmente, obviamente no puede ser razón variable 1, porque sería, todas las respuestas tendrían que estar, no podíamos hacer la variable, tendría que ser siempre 1, pero vamos, normalmente con la palanca del ratón, pues son razón variable 500, tan difícil que la consiga el animal, una vez es posible, pero bueno, 5, 10, lo que sea, pues cada 5 o 10 en promedio recibirá una. Bueno, en este caso no hay ningún concepto específico, solo que la 3. Las tasas de respuesta final, es decir, el número de respuestas que yo tengo de cada uno de los programas, digamos, la cantidad de respuestas emitidas es parecido, pero como podemos ver, se distribuyen una de forma continua y la otra de forma variable. En los de intervalo, el dibujo este que hace la tasa de respuesta, la pausa y la aceleración progresiva le llamamos festón, el intervalo fijo, y parece que depende de una especie de reloj interno que es capaz de discriminar el tiempo que ha pasado desde el último refuerzo, por lo tanto de evaluar la probabilidad de que una conducta nos lleve a una consecuencia reforzante nueva. Y al intervalo variable también hay pausas regulares, hay pausas esporádicas
que de vez en cuando se producen, de vez en cuando no, pero nunca son significativas. Es decir, la tasa es constante. Muchas veces en el programa de intervalo se establece un tiempo de espera limitado. Imaginaos que yo pongo un programa de intervalo de 5 segundos. Al cabo de 5 segundos, la primera respuesta que emite el animal obtendrá un reforzador. Pero si el animal tarda mucho en responder, a lo mejor no me interesa darle reforzador, porque de esa forma pierde la dimensión de intervalo, se establece que durante el reforzador está disponible durante 1, 2, 3, 4 segundos que sean después del intervalo marcado, ¿no? Pero sería el intervalo de espera limitado, tiempo especificado en tiempo limitado y disponible, procedimiento bastante alto. Bueno, y ahora tenemos que comparar entre los dos programas. ¿Qué producen más respuestas? ¿El intervalo fijo o el intervalo variable? En principio, hemos visto, las gráficas son muy parecidas y normalmente razón fija e intervalo fijo se parecen en la forma, pero la tasa es más alta en los programas de razón. Y también ocurre lo mismo con el variable. La gráfica es parecida, pero la tasa es más alta en el intervalo de razón. Eso puede tener una explicación sencilla, y es que emitir más respuestas en programa de intervalo no es productivo, porque las respuestas que emita durante los 5 segundos de ventana no va a servir para nada, ¿no? Pues es muy probable que los mecanismos sean muy diferentes a pesar de que el resultado es parecido, ¿no? Si hacemos un experimento, como se han hecho algunas veces, tratando de que la tasa de reforzamiento sea similar, es decir, programamos el intervalo variable de tal forma que iguale los refuerzos conseguidos en el programa de razón variable. Ponemos al animal en una situación de razón variable, pongamos razón variable 5, tenemos un reforzador cada lo que el animal responda, ¿no? Cada segundos, cada más o menos. Y luego hacemos un programa de intervalo variable que también administra reforzadores en ese tiempo, justo en esos momentos. Por lo tanto, recibirá el mismo refuerzo. Y comparamos el número de respuestas que emite uno y en otro. Y bueno, la respuesta es que la razón variable es mucho más vigorosa a igualdad de reforzamiento. Hay más respuesta y más vigorosa en la razón variable que en el intervalo variable. Y ahí sí tenemos una hipótesis coherente con el sentido temporal, el ahorro de esfuerzos inútiles en el caso de el intervalo, en los programas de intervalo en los que las respuestas, muchas respuestas que se emiten son inútiles, entonces me espero al tiempo de una forma con mi reloj interno, ¿no? Para tratar de explicar por qué los dos programas tienen mecanismos diferentes o cuál es el mecanismo de los dos programas, qué es lo que yo asocio cuando estoy respondiendo de las consecuencias que ocurren con mi conducta. Hay dos explicaciones, una, digamos, molar y una molecular. La explicación molecular trata de ver qué ocurre justo antes de cada respuesta, que es lo que el animal debe percibir, y eso genera que esa respuesta sea más o menos probable. Mientras que una explicación molar se fija en la probabilidad general de que una respuesta sea reforzada o no, y no tanto en cada una en particular, sino un análisis global. Se supone que este es el mecanismo de aprendizaje que el sujeto pone en marcha, ¿no? Entonces, dentro de la visión molecular, podemos ver que en un programa de cualquier orden del intervalo variable,
el de razón variable, está ocurriendo justo antes de recibir el reforzador respuestas muy rápidas, muchas en la carrera de la razón. Antes justo de recibir el reforzador estoy emitiendo muchas respuestas. ¿Qué asocio pues con el reforzador? Pues que hay que tardar poco en responder, hay que responder rápido. La tasa entre respuestas tiene que ser, el tiempo entre respuestas tiene que ser muy corto. Y ahí obtengo el reforzador. Eso es lo que asocia a mi mente un análisis molecular. ¿Y por qué me paro después de tener reforzador? Porque las tasas de respuesta largas, los tiempos entre respuesta larga están más lejos del refuerzo, están después, pero el siguiente reforzador le queda mucho más atrás. Por lo tanto, no los asocio con el reforzador. Digamos que estamos haciendo una explicación de qué ocurre justo antes de tener un reforzador para ver qué cosas, pero una explicación molecular. Contra una explicación molecular. Bueno, la explicación molecular también quieren dar cuenta de que en un programa de intervalo, un programa razón variable cuando se responde de forma continua en un programa razón variable, los intervalos de respuesta particularmente reforzados no son ninguno. La razón fija, sí, justo en la carrera, son los cortos, mientras que en el variable ningún intervalo se asocia más al refuerzo que otro, y puede estar ocurriendo cualquier cosa justo antes de responder. Pero bueno, ahí respondemos en ráfagas o podemos tratar de buscar un sistema de... Bueno, luego veremos que hay explicaciones que tratan de conectar el tiempo que ha ocurrido desde los intervalos largos y cortos y el reforzador, pero en una asociación temporal diferencial, ¿no? Lo que ha ocurrido más lejos en el tiempo tiene menos fuerza, pero aún la tiene, y lo que ha ocurrido más cerca tiene mayor. Lo importante es quedarnos con una explicación molecular, trata de asociar lo que ha ocurrido justo antes del refuerzo para mantenerlo. Mientras que la molar cree que somos capaces de hacer un cálculo correlacional entre el número de refuerzos obtenidos y el tipo de conducta que estoy emitiendo. Por lo tanto, aquellas conductas que en proporción, en general, a lo largo del tiempo, me proporcionen mejor refuerzo, tendré que emitirlas más. Y aquí no tenemos ninguna cuestión de contigüidad, es más bien una estimación de relaciones globales. Eso se llama molar. Y otra forma de analizar esta relación es no establecer ninguna hipótesis de qué es causa de qué, sino simplemente analizar las dos variables en un gráfico. La tasa de conducta y la tasa de reforzamiento. Entonces ponemos en un gráfico, tenemos en un eje el número de respuestas y en otro eje el número de refuerzos, ¿no? Normalmente el reforzado se pone en el vertical y en el horizontal en el... Entonces, un programa de razón fija 1 exige una respuesta por cada reforzador, se irá aproximando a la diagonal a medida que la respuesta sea óptima. Si los representamos en la misma escala, obviamente. Una respuesta a un reforzador. Será una recta la relación entre refuerzo ideal, entre refuerzo y respuesta, y cualquier otra razón exigirá más respuestas para un reforzador. Es una 1/10, la pendiente será un décimo, ¿no? Cada 10 respuestas obtenemos un reforzador. Bueno, este tipo de análisis me dice qué ocurre en un programa de razón fija, que debo obtener rectas
si se da una relación directa entre refuerzo. Pero ¿qué ocurre? En esta función se llama retroalimentación porque no asume ninguna relación causa-efecto, simplemente una relación funcional. ¿Qué ocurre cuando el programa es de intervalo variable? Porque el fijo ya hemos visto que tiene. Bien. El animal, en el caso que hemos hecho muchas veces, al principio, cuando la tasa, las respuestas que emite son pocas, a pocas que emita va obteniendo cada vez más reforzadores. Es decir, recordemos, tiene que pasar un tiempo, la respuesta es reforzada. A medida que va aumentando el número de respuestas, va aumentando el número de refuerzos que obtiene. Pero llega un punto en que, como tiene que esperar un tiempo, por mucho más que responda ya no va a aumentar el número de reforzadores, y que tiene este tipo de relación asintótica, donde el aumento inicial, las primeras respuestas, suelen tener un aumento de reforzadores importante, pero a medida que avanza se optimiza el aprendizaje, el aumento en respuestas ya no aumentan los reforzadores y se suele estabilizar, ir aumentando mucho más lentamente, ¿no? Lo lógico. Si en un programa de intervalo variable lograr emitir las respuestas justas en el momento adecuado, sería un número muy pequeño, ¿no? Pero claro, en un programa como es variable, no puedo emitir todo eso, pero aumento la tasa de respuesta no me va a generar más, ¿no? Esta función de retroalimentación me permite ver las relaciones de una manera sin un juicio previo de causa-efecto, de una manera que me permite predecir lo que puedo esperar de cada uno de los programas. También hay que señalar que estos programas de intervalo variable permiten le dan más juego a las estrategias. En el caso hemos visto en el caso de intervalo fijo, que es muy fácil esperar al final, o el reloj interno me permite una cierta facilidad esperar al final. El intervalo variable dependerá también de esos tipos de estrategias. Dejar pasar el tiempo y emitir una respuesta, no hacer nada, y emitir una respuesta después, es mucho más probable que esa respuesta quede reforzada que si estoy todo el tiempo respondiendo, ¿no? Estoy todo el tiempo respondiendo, un gran número de esas respuestas no van a recibir nada. Entonces, eso está sujeto a variabilidad individual. Cada persona, cada sujeto puede tener mayor diferencia a la hora de responder, preferencias personales de especie. Es decir, el programa de intervalo variable es mucho más sensible a otras variables personales, entonces el intervalo fijo esperamos, por razón fija esperamos que se acerque mucho más a lo esperado. Esto es una forma de predecir lo que va a ocurrir con cada uno de los programas y me permite anticipar los resultados, pero si a veces se dan lo que hemos visto de la conducta, bueno, no lo hemos visto, yo creo que sí lo vimos, sí. La conducta supersticiosa, a veces un comportamiento accidentado, cosas por el estilo pueden generar que un animal empiece a emitir respuestas que no estaban programadas. Bien. Por otro lado, podemos programar que se refuercen solo tasas altas de respuesta, bajas de respuesta con un procedimiento muy sencillo. Es decir, este concepto, el tiempo entre respuestas, lo podemos reforzar de una manera intencional. Si yo quiero que el tiempo entre respuestas sea corto, por lo tanto,
la tasa de respuesta sea alta, el ritmo de respuesta sea alto, le exijo que se dé una respuesta antes de un tiempo determinado. Si, por ejemplo, exijo una respuesta antes de que pasen 5 segundos, el animal, si no responde en 5 segundos, vuelve a empezar el periodo de conteo. Si responde antes de 5 segundos, se le permite otra respuesta a continuación. Es decir, tiene que responder por lo menos cada 5 segundos, si quieren mantener el ritmo de reforzamiento. Si no, la primera técnica no será reforzada, entonces logramos que la tasa tenga que ser al menos 5 segundos, 12 por minuto. Mayor que esa para mantener el refuerzo. Mi programa lo que consiste es que las respuestas se refuerzan si han transcurrido menos de 5 segundos del anterior. Si no, no. Entonces, puedo poner el programa en 5, 4, 3, 2, 1 segundo y tengo tasas altas, intervalos cortos. Y por otro lado, puedo exigir lo contrario, que el ritmo sea muy bajo. Refuerza diferencial de tasas bajas de respuesta. En este caso, reforzaré si una respuesta se produce al menos un tiempo después de la anterior. Si, por ejemplo, pongo 5 segundos, dada una respuesta reforzada, tienen que pasar 5 segundos para que la siguiente lo sea, y así logro que la tasa sea menor de 12 por minuto, porque si no, no consigo reforzar. Entonces, estos programas se pueden combinar para ver el efecto que tienen los tiempos entre respuestas, ¿no? Para probar las teorías que me dice si el TER se está reforzando el tiempo de respuesta es el corto o largo. Programas de intervalo parece que pueden estar reforzando más tasas bajas de respuesta desde el punto de vista. Programa de intervalo, en cierto modo, refuerza tasas bajas en el sentido que tiene que pasar un tiempo antes de que responda el animal, se ha reforzado, por lo tanto, el tiempo entre respuestas es largo. Estoy reforzando para un tiempo largo, mientras que el programa de razón realmente se corta, ¿no? No se trata de tener ningún resultado, sino de entender el tipo de análisis que estamos haciendo. Primero, molecular o molar. Segundo, comparar intervalos de razón en ese sentido, porque no son diferentes, ¿no? Esas dos maneras. Y el análisis del tiempo entre respuestas. En vez de lo que estamos reforzando es una cantidad de respuestas, sino intervalo de descanso entre respuestas, que podemos reflejar de forma explícita. Y el estudio, más allá de hipótesis de por qué se producen, el estudio de la función de retroalimentación como el método de ver la relación entre refuerzo y respuesta sin caer en ninguna teoría, sin poner uno como causa y otro como efecto. Todo esto son la explicación de los programas principales, o los más sencillos, y las consecuencias o los posibles puntos de vista que se puedan analizar. Simplemente que recordéis cuáles son los efectos que producen cada uno y los conceptos que es tiempo entre respuestas y que es un refuerzo diferencial de tasa, sería suficiente. Además que, bueno, la expresión de retroalimentación característica. La segunda parte del tema nos va a hablar de elección. Cuando hay varios programas a nuestra disposición, ¿cuál elegiremos? Pero para eso tenemos que ver antes cómo se pueden presentar varios programas, que es el programa de reforzamiento compuestos. Vamos a ver cuáles hay y el próximo día continuaremos con la elección de un programa u otro en función de las variables. ¿Qué prefieres? ¿Un programa de reforzamiento de razón variable o un programa de intervalo variable? El programa de razón variable sería el
el que me dan incentivos por objetivos, pero no programados, sino que vienen por sorpresa, digamos, cada X ventas, pero no sabemos cuántas. O, por ejemplo, una máquina tragaperras de premio. Una máquina tragaperras de premio, programa razón variable. ¿No? Programa intervalo variable, pues si cada semana cumplo los objetivos intervalo fijo, cada semana cumplo los objetivos que me han asignado, cada semana obtengo un reconocimiento. O de intervalo variable, pues sería el examen sorpresa que me ponen cuando no sabe cuándo y sin embargo obtengo un reconocimiento. Bueno, podemos imaginar varios de la vida real. Los programas simples pues son fija o variable, intervalo fijo o variable. Y los que programan tasas de respuesta altas o bajas, es decir, respuesta diferencial baja. Tiempo de respuesta altos quiere decir que tiene que responder pocas veces. Y lo contrario, RDA, TR bajo, ¿no? Tasas altas. Esos son los simples. Los compuestos son encadenar varios de estos simples para ver, en general, para ver el efecto conjunto o para ver cuál prefiere, cuál es mejor a la hora, o cómo analiza el sujeto los programas y cómo elige uno mejor que otro. ¿Qué prefiere? ¿Trabajar en un sistema de ventas con incentivos por el tiempo o los objetivos? ¿Qué prefiere? ¿Estar en una máquina de tragaperras o jugar a la lotería que hace la semana? Ese es el tipo de elecciones que podemos hacer. Entonces hay que distinguir entre los compuestos dos tipos: secuenciales y simultáneos. Los secuenciales serían también, a su vez, de dos tipos: aquellos que se producen uno detrás de otro, nunca a la vez. Y los simultáneos cuando están los dos disponibles y yo elijo uno de ellos. O están los dos disponibles y están encadenados. Tengo que cumplirlo los dos en una unidad. ¿De acuerdo? Dentro de los secuenciales tenemos los que son propiamente secuenciales, como pongo aquí, que van a decir, pues hay que cumplir uno para que empiece el siguiente, o los que van cambiando entre uno y otro aunque no se cumpla el objeto. Propiamente secuenciales es acabo uno, empiezo otro, y los alternantes van cambiando a criterio del experimentador, se cumpla o no se cumpla el objeto. Es decir, se llamaremos alternantes porque el cambio se produce por programación externa y se llaman secuenciales aquellos que el cambio depende de la conducta del sujeto. Realmente y dentro de cada uno tenemos, como vemos, dos diferentes. Esta es la diferenciación entre ambos muy sencilla. Esta columna de aquí, el cambio entre uno y otro, se produce al azar. Es durante un tiempo, nosotros ponemos, haga lo que haga el animal, se cambian al azar. Haga lo que haga el animal. Yo puedo poner las condiciones, va a estar 5 minutos en programa mixto, el programa, digamos, intervalo variable, 5 minutos razón variable. Y en el múltiple también cambia a criterio experimental, como hemos dicho, pero hay una señal discriminativa, algo que le indica al animal que ha cambiado el programa. En este no hay una pista, en este sí la hay. Y en los secuenciales, lo mismo, en el programa también, los sujetos completan un programa, pasan al siguiente, pero hay que hacer los dos. Tienes que completar los dos. Y en el encadenado hay una señal de cuando hemos conseguido uno y cuando hemos conseguido otro. Igual que el tándem, pero con señal. Entonces,
Mixto, cambio al azar por experimentador sin señal alguna. Múltiple, cambio al azar con señal. Tandem, dos programas secuenciales que hay que completar uno y luego el otro sin ninguna señal y encadenados con una señal. Bueno, esto, el reforzador de estos dos se obtiene al final del segundo programa, por eso se llama secuenciales y encadenados, también encadenado porque si no, no se obtiene nada. Por ejemplo, ahora razón fija en primero 10 y programa de intervalo variable 10. Pues bueno, primero tiene que conseguir dar respuestas en el primero y en el segundo pasan 10 segundos y dar la respuesta. O sea, pasan 10 segundos y dar una respuesta, entonces ha conseguido los dos, consigue el reforzador. Forma de distinguirlos: columna sin señal, columna con señal. Estos de aquí arriba son cambio experimentador, estos de aquí abajo, cambio. Bien. Los programas que utilizan estímulos discriminativos o señales de cuando cambia de programa, por ejemplo este y este, sobre todo múltiple, porque es una señal que pongo yo, que no depende de lo que haga el número, se utiliza muchas veces, como veremos en un capítulo posterior, para probar la efectividad de las señales, de los estímulos discriminativos. Que es uno de los capítulos que nos quedan, es el control de la conducta por los estímulos del ambiente, ¿no? A fuerza hemos ido aprendiendo y los estímulos discriminativos nos llevan hacia una configuración. ¿Cómo funcionan? ¿Qué características son relevantes? Podéis ver ejemplos, cualquiera de estos programas se puede poner aquí una secuencia y lo que nos interesa es estos 4 de aquí, con entender esta definición, tenerlos bien clasificados, basta. Sin embargo, los simultáneos son los que vamos a estudiar después a la hora de elegir, los concurrentes. Los simultáneos concurrentes es cuando yo tengo dos opciones, o una respuesta sometida a un programa, cualquiera, y otra respuesta sometida a cualquier otro programa a la vez. Y la clave, o normalmente los estudios se dirigen a ver cuál elijo, cuál prefiero. Y cómo las teorías que veremos después, cómo se explica esa elección. ¿Qué ley explica cómo se presenta un programa a otro? ¿Qué prefieres? Lo que he dicho antes. ¿Chagaperras o en la lotería? Dos programas concurrentes. Obviamente, por ejemplo, una máquina de Chagaperras pues, te puede dar un premio muy pequeño, a corto plazo, la lotería te da un premio muy grande, pero a largo plazo, ese tipo de cosas. Simultáneos concurrentes son los que utilizaremos para la segunda parte del capítulo en las conductas de elección. Y en los combinados lo que ocurre es que tienen que dar varias conjunciones entre dos programas para obtener los reforzadores. Cuando combinamos dos programas y exigimos que se cumplan los dos, tenemos un caso conjuntivo. Se ocurre el programa A y se cumple también el B, y entonces se obtiene el reforzador. La exigencia es que se cumplan los dos. Tenemos una combinación conjuntiva, A y B. También puede ser alternativa. Si obtiene un reforzador, si cumple uno de los dos programas, cualquiera de los dos que tiene a su disposición, pues cumple la conjunción alternativa. Y, por último, el entrelazado que nos da cualquier posibilidad que podamos inventar, ¿no? Que pase un tiempo en A, luego complete B y luego vuelva A, o pase la mitad de A, la mitad, cualquier combinación entre que un programa esté vinculado al otro, ¿no? Que si en A obtiene lo que sea, pues en B sea lo que sea. Ya cualquier posibilidad. El entrelazado le llamamos a todas aquellas condiciones que dependen uno de otro, pero abierta. Es decir, dentro de los simultáneos, yo tengo dos posibilidades de respuesta o varias posibilidades de respuesta a la vez, están los concurrentes, que es mera elección,
y los combinados en los que hay una vinculación entre ellos para obtener resultados finales. O bien cualquiera de los dos, o bien los dos, o bien una relación. Bien, con esto dejamos aquí la primera parte y el próximo día veremos las leyes que explican cómo elegimos entre programas concurrentes. Conducta de elección. Y las variables de las que dependen, las teorías que les han explicado, y las posibles reglas o teorías también que nos dicen qué podemos esperar en una situación de este tipo. Los dos capítulos que quedan después, ya los he adelantado, van a estudiar los estímulos discriminativos, qué características relevantes podemos sacar de ellos. Por ejemplo, si una señal consiste, digamos, en un estímulo luminoso, ¿qué ocurre con las señales similares, ¿no? Un estímulo discriminativo que me lleva a hacer determinada conducta, por ejemplo, la musiquilla de la máquina tragaperras, me lleva a recordar que puedo ganar dinero, echar una moneda. ¿Qué ocurre con una musiquilla más o menos alta, similar, en otras circunstancias? Bueno, cuestiones del estímulo, cómo controlar la conducta. El último capítulo trata del condicionamiento aversivo, que tiene una serie de características propias, porque ya dijimos que induce respuestas automáticas de frustración o a veces incompatibles con el aprendizaje, lo pueden perjudicar. Bueno, nos dedicamos a estudiar un poco esas particularidades cuando utilizamos estímulos aversivos. Supongo que ya habréis llegado al final del temario o al menos cerca, así que si tenéis alguna duda más concreta, lo veremos aquí. Si no, en los días que quedan, seguiremos con este tipo de esquematización y trataremos de acabar.